comenzamos nuestro ayuno, 21 días debajo de sus alas, y como referencia estamos usando el Salmo 91, que ha sido nuestra declaración. Entonces durante estos 21 días nosotros vamos a estar ayunando, o sea, nuestro ayuno es un parcial, vamos a sacar todo lo que es dulce, azúcar, chocolate, todo lo dulce durante 21 días y estaremos compartiendo la palabra. Entonces para cada día tendremos un devocional de algunos minutos que estaremos compartiendo a través de las redes sociales. Me gustaría hoy comenzar a hablar sobre descansa la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 en el versículo 1 dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí la palabra habitar en el original, ella significa estar sentado, y sentado da la expresión o significa estar descansando. Quien se sienta es porque ya está descansado. Descansando. Mire lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2 versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó con Cristo y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces la vida cristiana es mucho más que hacer. La vida cristiana ya comienza con está hecho. Las últimas palabras de Jesús allí en la cruz, antes de entregar su espíritu, Él dice está consumado, o sea, está hecho, está todo hecho. Nuestro comienzo entonces, la vida cristiana no comienza con comenzar a hacer cosas para Dios. La vida cristiana comienza en creer que ya está todo hecho. A partir de ese momento de que ya está consumado, ya está hecho, podemos nosotros entonces vivir una vida cristiana. Allí en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14 dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Usted y a mí, por una sola ofrenda. Allí en el Antiguo Testamento el sacerdote trabajaba todo el día, no había mueble en el tabernáculo, ellos no podían sentarse, ellos ofrecían sacrificio de mañana y de tarde para que el pecado del pueblo no sea perdonado, simplemente era cubierto. La Biblia dice que el sumo sacerdote Cristo pagó una vez por siempre por nuestros pecados para que en Él nosotros podamos descansar. La Biblia dice que Él pagó, completó y está sentado a la diestra del Padre, se sentó. Y la Biblia dice también que nosotros estamos sentados con Él. Sentarse habla de descansar. Cuando alguien se sienta es porque ya está descansando del trabajo que hizo. Nosotros en estos días necesitamos entonces aprender a descansar en el Señor, aprender a descansar, a entrar en el descanso. Hay una palabra que es la bendición del descanso. Hay una palabra allí en el Salmo 23, si usted está con su Biblia y quiere abrirlo ahí conmigo. Salmo 23, versículo 1 y 2 dice así: Jehová mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, el salmista en el Salmo 23 ayer ya tenía revelación de lo que era descansar. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y él comienza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Uno puede descansar solamente cuando tiene seguridad que nada le va a faltar. Estos son días de nosotros apropiarnos esa palabra y creer que nada me faltará. Declare: nada me va a faltar. No me va a faltar salud, no me van a faltar recursos financieros, nada me va a faltar, porque el Señor Jehová es mi pastor. Amén. Entonces crea en esa verdad, declárelo. Allí en el Salmo 30:15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. O sea, a Isaías, hablando allí, palabra del Señor, dice: así dice el Señor, en descanso y en reposo seréis salvos. O sea, cuando estés descansando, cuando estés en reposo, seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Su fuerza cuando usted está en quietud y en confianza, cuando aprendemos a descansar.
O sea, el trabajo, la Biblia dice que el trabajo que nosotros tenemos es aprender a entrar en el descanso, conseguir entrar en el descanso. Mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 5, versículos 4 y 5. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Entonces allí en Reyes dice la Biblia que Salomón declarando: mi padre ya luchó por mí. Nosotros sabemos que David es un tipo de Cristo, ¿verdad? David ya había luchado, David ya había vencido todos los enemigos que Israel tenía. Entonces cuando Salomón toma el trono, lo que él tuvo que hacer fue edificar un templo, edificar un tabernáculo, edificar un templo, una casa para Dios. La Biblia dice allí, Salomón hablando en Primera Reyes: mi padre ya luchó por mí en las batallas, mi padre ya venció todos mis enemigos, ahora tengo paz. Y como tengo paz, o sea, entré en el descanso, puedo edificar casa para Dios. Lo que decía Salomón, dice: no tengo que enfrentar enemigos, entonces me voy a dedicar a edificar una casa para mi Dios. Entonces cuando usted entra en el descanso, usted edifica casa. Allí su hogar es una casa para el Señor, su célula una casa para el Señor, la reunión de la iglesia donde nosotros nos reunimos es una casa para el Señor. Pero para nosotros poder edificar casa para Dios, necesitamos descansar de todos nuestros enemigos. ¿Cuáles son sus enemigos? Temor, miedo, miedo a que pueda faltar algo, miedo a que no pueda pagar sus cuentas, miedo a que no pueda mantener su casa, miedo a agarrarse ese coronavirus, una enfermedad y quedarse enfermo en su casa. Entonces esos son los temores, esos temores Jesús ya lo venció en la cruz. Usted no necesita tener miedo, lo que necesita es entrar en ese descanso. Y ya finalizando aquí en Mateos 11, 28 al 30 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Estas son palabras de Jesús. Aprenda a descansar en estos días. Entre en el descanso. Traiga sus cargas, traiga su trabajo delante del Señor y Él lo va a hacer descansar. Jesús dice eso. Entonces en estos días de ayuno, en estos días de oración, en estos días que está dentro de su casa, aprenda a descansar. Descansar no es pasividad. Descansar no es quedarse quieto y todo va a caer del cielo. Es hacer dentro de lo posible, dentro de aquello que usted puede hacer lo que usted puede, lo que está a su alcance. Ahora lo que está fuera de su alcance es Dios que va a hacer. Y para nosotros ver y creer que eso va a suceder así, necesitamos creer en Dios, necesitamos creer en sus promesas. Cuando usted cree en sus promesas, entra en el descanso y el miedo y el desespero no llega a su vida ni a su casa. Amén. Entonces que el Señor los bendiga. Este es nuestro primer día de ayuno. Estaremos compartiendo durante esta semana otros videos más y esperemos que estemos juntos en estos días de ayuno, consagración y búsqueda de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. Un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén.